con el capítulo número 13 de Francisco Mora, Alondras y lechuzas optimizando las actividades educativas. La actividad del ser humano durante el día se sucede con el sueño durante la noche. Eso todo el mundo lo sabe, pero de ello no se sacan, sin embargo, las consecuencias que las hay y muchas para la educación y la enseñanza. Y esto es importante sobre todo por los periodos tempranos de esta enseñanza, pues que el sueño de los niños desempeña un papel destacado que se debería conocer bien para las guarderías y colegios, para poder enseñar bien. Deberíamos recordar que el recién nacido duerme unas 14-16 horas diarias y de ahí el tiempo de sueño va dependiendo hasta las 8 horas del adolescente. En este periodo que se va del nacimiento hasta la adolescencia, el niño de 1 año suele dormir por la noche 11 o 12 horas, a las que se añaden otras 2 o 3 horas de sueño a lo largo del día. Normalmente, repartidas estas en 2 periodos. A los 3 años, el niño ya reduce el sueño nocturno a las 10 horas, a las que hay que añadir 1 hora y media durante el día. Entre los 4 y 6 años, los niños ya duermen 7 con regularidad, evidentemente. Todos estos parámetros sufren grandes variaciones individuales que están influenciadas por la cultura y la geografía que se vive. Pues bien, conocer este capítulo del sueño es importante, sobresaliente para los educadores y en particular conocer las diferencias de los requerimientos del tiempo del sueño en los niños pequeños. De hecho, hay estudios que demuestran que una pérdida de sueño de 1 o 2 horas, cuyas consecuencias no son aparentes en la conducta normal del niño, produce efectos sobre la velocidad a la que se puede procesar una determinada información y en consecuencia afectar a su memorización. Y es que, como hemos mencionado en el capítulo anterior, el sueño es necesario para la consolidación de la memoria, pero también lo es para mantener niveles de atención sostenida durante la clase. Es posible surgir que una clase y entender lo que dice en ella, pero ausencia de un sueño, lo aprendido puede ser memorizado después de la forma adecuada. Por tanto, un sueño profundo durante el tiempo necesario por la noche es muy importante para la memorización y la evocación de aquello que se aprende. En los adultos, la falta, incluso pequeña, de sueño se expresa en una sensación inconsciente de fatiga, descenso en la que referencia que para continuar por la labor que está realizando. Y ello se refleja en lo particular en aquellos trabajos que requieren alta concentración, pero junto al sueño nocturno, la necesidad común y universal para todo ser humano, al menos que se cambie de ritmo de vigilancia. Habría que tomar en cuenta los diferentes factores como el prototipo de cada persona. Esto último es importante a la hora de aprender y memorizar, y es que tanto los niños como los adultos tienen diferentes hábitos con respecto a la hora de irse a la cama y a la hora de levantarse, en los tiempos a lo largo del día y en el que se hace necesario un descanso, tras el cual se sienten mejor para continuar con una determinada labor. Hay estudios que demuestran que las personas tienen un determinado cronotipo. El reloj interno, diferente con respecto a otros los relojes, que les marca y les dicta estos tiempos diferentes de acostarse y levantarse, y en consecuencia sentirse mejor trabajando bien a las altas horas de la noche, o de la madrugada siendo temprano o muy temprano por la mañana, que se habla de un cronotipo de la lechuza, para referirse a cuyos sueños que se inicia más retrasado, y el cronotipo alondra, que aquellos que acostándose más pronto están a disposición para estudiar, aprender y memorizar más temprano. Esto, sobre todo los niños, pueden interferir como el ritmo temporal impuesto en los colegios. Evidentemente, todo esto tiene que ver con geografía, clima, cultura en las regiones o países en las que se vive. Por ejemplo, puede haber latitudes geográficas o más tarde en otros lugares. Esto claro que los niños con uno u otro cronotipo adaptarán mejor o peor en otras costumbres y horarios diferentes. Pero aún sin tener en cuenta lo anterior, también es verdad que todo esto cobra valor ante cualquier circunstancia. Me refiero al hecho particular de que todo aquello pueda resultar de sincronización entre el ritmo cardíaco endógeno y el ritmo temporal impuesto por el colegio. Conocerlo es importante y también la repercusión significativa para la enseñanza de los niños. Un aspecto interesante que valdría la pena también señalar aquí es que estos dos cronotipos no parecen ser permanentes a lo largo del arco vital de las personas. Por ejemplo,
Si se ha visto que los niños son de tipo vespertino hasta la adolescencia, pueden cambiar a tipo temprano cuando son adultos y particularmente en la vejez. En la pubertad y en la adolescencia, en el capítulo del sueño, se expande de manera sobresaliente. A ningún padre o maestro, profesor se le escapa que muchos chicos y chicas a esta edad duermen poco. De hecho, duermen durante la semana menos de 3 horas innecesarias para un buen aprendizaje y una buena memorización. Y ello necesariamente repercute en dichas capacidades del mismo modo que habíamos apuntado en los niños. También se apropia la conducta, funciones ejecutivas en su relación emocional y empática con los demás. También es importante considerar la somnolencia que ocurre a nivel fisiológico tras el mediodía y las primeras horas de la tarde. En este periodo se reconoce familiarmente como siesta. Y es que en este periodo la filo del mediodía y la independencia de ingesta de los alimentos y su abundancia producen descenso en la temperatura corporal fisiológicamente regulado, que se acompaña de somnolencia y es por tanto que el periodo claro de bajo rendimiento mental. Este periodo se debe a que se dé breve entre los adultos entre 10 a 15 minutos, si se requiere después de recuperar con rapidez la actividad mental, igual a los niveles de vigilancia anteriores a la siesta. De ser este espacio de tiempo más prolongado, estos niveles se recuperan hasta pasadas 1 o 2 horas. En los niños este periodo depende mucho de la edad, como ya apuntábamos al principio de este capítulo. Curiosamente, y como ejemplo aparte, y para conocimiento de aquellos que pasan toda la noche en blanco estudiando antes de los exámenes, hay asimismo unas horas que recorren entre 4 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, durante las cuales la atención y la ejecución sostenida de una determinada tarea desciende de un modo muy significativo. Hoy conocemos en la parte de los mecanismos cerebrales de estos dos procesos, siesta vesperina y disminución de la atención durante la madrugada. Sabemos que en ellos participan de modo muy principal el hipotálamo, la actividad de la sustancia reticular ascendente del tronco del encéfalo y sus radiaciones a la corteza cerebral. Por supuesto que tanto en la siesta como para este último periodo de la madrugada hay una considerable variabilidad entre las personas. Todos los aspectos aquí considerados parecen pequeños, pues todo el mundo los conoce y apenas les da importancia. Sin embargo, hoy se piensa que sí son relevantes y que no tenerlos debidamente en cuenta en muchos niños en los que inciden de un modo especial es fuente de muchos problemas, no solo en el colegio, sino que en el seno de la propia familia. Por eso, algunas de estas consideraciones se vuelven a repetir a propósito del rendimiento mental en el capítulo 16. Y todavía algo para finalizar, me refiero al concepto de jet lag sociológico, como ha sido llamado por especialistas que atribuyen en la connotación negativa de los periodos vacacionales, sean invierno, primavera o verano, basándose en los estudios que muestran que tras este tiempo de descanso e inactividad se altera el rendimiento de los niños, por extensión de los adolescentes y los universitarios. Por la clara repercusión negativa en este ritmo establecido de las clases, habría que estudiar estos ritmos vacacionales y reevaluar durante los mismos. Habría que modular el ritmo de las agencias escolares, adaptando de forma lenta y progresiva en el aumento de las obligaciones escolares tras los periodos de descanso.